Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Didactis. Vamos a presentaros a continuación la solución de la parte práctica del examen de acceso a la universidad correspondiente a la convocatoria extraordinaria del año 2024 de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en la asignatura de Economía y Diseño de Modelos de Negocio. A continuación vamos a ver los 4 ejercicios de los que consta el examen y vamos a dar solución a todos ellos. Bien, por una parte tenemos el primer ejercicio que nos dice lo siguiente. La empresa industrial Arinucci SL se dedica a la fabricación y venta de rotuladores para pizarra blanca. Cada rotulador se vende a un precio de 3 euros y los costes mensuales que soporta la empresa son los siguientes. Costes variables unitarios 0,50 y costes fijos que se componen de coste de personal 2.000, alquiler del local 500 y amortización de la maquinaria 300. Y nos pide lo siguiente: ¿cuál es el número mínimo de rotuladores que habría que vender cada mes para comenzar a obtener beneficios? Razonando la respuesta. ¿Y cuántos rotuladores debería vender al mes para obtener un beneficio de 15.500 euros mensuales? Razonando la respuesta. Vamos a ver. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que los datos en todo caso nos proporcionan mensuales, pero hay que tener cuidado con algunos ejercicios de otros anteriores que hemos visto, en los que dan datos mensuales, pero piden la solución como datos anuales. Por lo tanto, mucha atención con esta cuestión. En este caso son todos mensuales. Bien, por lo tanto, a la primera pregunta exponemos los datos que son costes fijos y costes variables. Por lo tanto, si nos está pidiendo cuál es el número mínimo de rotuladores para obtener beneficios, lo que tenemos que hacer es calcular lo primero el umbral de rentabilidad, para que a partir de la unidad siguiente sepamos para qué unidades la empresa empezará a obtener beneficios. Bien, si ponemos la fórmula del umbral de rentabilidad, dividiremos coste fijo entre margen de contribución. El coste fijo se compone de los elementos que ya hemos visto, que tenéis aquí en la tabla a la izquierda, 2.800 euros dividido entre el margen de contribución, que es la diferencia entre el precio de venta y el coste medio unitario, coste variable unitario. Entonces obtenemos un valor de 1.120 unidades, pero este valor, tened en cuenta lo que nos están preguntando, este valor nos dice que vendiendo 1.120 unidades la empresa tendría un beneficio cero, pero nos están preguntando a partir de qué, cuál es el número mínimo que tengo que vender para empezar a obtener beneficios. Por lo tanto, para empezar a obtener beneficios deberíamos vender por lo menos 1.121 unidades de ese producto. ¿Vale? Ten mucho cuidado con esto. Bien, para la segunda pregunta nos pregunta ¿cuántos rotuladores debería vender al mes para obtener un beneficio de 15.500 euros mensuales? Razonando la respuesta. Para ello hemos indicado el valor de la expresión del beneficio, en la que sustituiremos las incógnitas por los valores que ya conocemos y dejaremos el valor de la Q, que es lo que nos están pidiendo. Por lo tanto, si el beneficio es ingresos totales menos costes totales, en este caso dejaremos la única variable que no conocemos, que es la Q, que es el valor de las unidades, y sustituyendo y despejando obtenemos que el valor de la Q son 7.120 unidades, es decir, que vendiendo 7.120 unidades la empresa sería capaz de obtener un beneficio de 15.500 euros mensuales. Bien. Pasando al siguiente ejercicio, nos pide lo siguiente, o nos dice el enunciado, nos dice lo siguiente: el director financiero de la empresa Veleta S.A. tiene que hacer una inversión en una nueva área de negocio y tiene 3 opciones para llevarla a cabo. La información que se conoce de cada opción es la siguiente y nos da para cada una de las inversiones el desembolso inicial, los flujos de caja para cada uno de los 3 años en los que se lleva a cabo la inversión. Bien, suponiendo que el coste de capital es el 4%, ordenar las alternativas de inversión según su rentabilidad de acuerdo con el criterio del valor actual neto, razonar y comentar el resultado obtenido.
Ahí tenéis el valor o la expresión del cálculo del valor actual neto que ahora vamos a desarrollar. Bien, aquí a continuación en esta página veis el cálculo del valor actual neto para cada una de las inversiones, para cada una de las opciones. Lo primero que vemos es que la inversión 3 da un valor negativo, por lo tanto esa inversión no es viable y al ser no viable no es elegible entre las tres opciones. Por lo tanto, nos quedamos con la 1 y la 2. Y entre la 1 y la 2 tenemos que elegir aquella, o sea, tenemos que ordenar en orden a su viabilidad. Por lo tanto, aquella que obtenga un VAN superior será la primera elegida. Sería en este caso la 1, que obtiene un VAN superior a la 2. Y la inversión 3 la ponemos en último lugar, dado que da un valor negativo. Es decir, en el caso de la 3, los flujos de caja actualizados al valor actual con la tasa de descuento del 4% no sería capaz de recuperar el desembolso inicial, mientras que las otras dos sí. Bien, el tercero de los ejercicios nos dice lo siguiente. Una empresa se plantea realizar una inversión de 10.000 euros en un equipo informático que mejoraría los procesos logísticos de almacenaje o de almacenamiento. Se espera que esta inversión genere unos rendimientos de 4.500 euros el primer año y 6.000 euros el segundo año. Y nos pregunta lo siguiente: ¿cuál sería la tasa de rentabilidad interna calculada en tanto por ciento, es decir, la TIR? Y segundo, considerando una tasa de actualización del 5%, razonar si la inversión se llevaría a cabo. Bien, en primer lugar calculamos la TIR. Como ya sabemos, el TIR es el valor de la tasa de descuento o actualización que hace que el valor del VAN sea igual a 0. Entonces, recordando la expresión del VAN e igualando a 0, obtenemos la siguiente expresión, que sería esta de aquí. Vale. Para facilitar el cálculo, vamos a suponer que 1 más TIR, la expresión del denominador, es igual a X. Por lo tanto, si sustituimos esa expresión, obtenemos la segunda de las que aquí veis y calculando o subiendo los valores de la variable al numerador, obtenemos una ecuación de segundo grado. Para resolver la ecuación de segundo grado, ya sabéis cómo, utilizando esta fórmula, obtenemos dos valores. Un valor negativo que vamos a descartar y un valor positivo que es 1,03. Bien, como sabemos X es igual a 1 más TIR, entonces si despejamos en esta expresión el valor de la TIR nos va a dar un valor en decimales de 0,0316, que expresado en porcentaje sería un 3,16%. Por lo tanto, la TIR sería 3,16%. Bien, y entonces ya ahora nos dice, considerando una tasa de actualización del 5%, razona si la inversión se debería llevar a cabo. Bien, entonces hemos visto que el proyecto de inversión tiene una TIR del 3,16%. Bien, de acuerdo con el gráfico, para este proyecto, si tuviésemos una tasa del 5%, el valor VAN sería negativo. Por lo tanto, para una TIR del 3,16 y una tasa de descuento del 5%, el proyecto no sería viable. Bien, esto a la vista del gráfico está bastante claro, pero podríamos interpretarlo de otras dos formas. Si nuestro proyecto tuviese una tasa del 3,16%, siempre relativa, y nos ofreciesen un proyecto que tiene un 5%, evidentemente desecharíamos el proyecto del 3,16 porque sería más interesante que el del 5%. Eso visto de una forma. Visto de otra forma, podríamos indicar lo siguiente: si obtenemos una rentabilidad del 3,16%, si la tasa o el coste de capital fuese del 5%, nuestro proyecto no sería tampoco rentable o viable, porque el coste financiero sería negativo, ya que si la rentabilidad es del 3,16 y el coste de capital es 5%, el coste financiero evidentemente sería de menos 2, 1 y pico, ¿vale? Por lo tanto, esas dos interpretaciones son válidas para entender el por qué este proyecto no es viable.
Y finalmente el cuarto de los ejercicios nos dice lo siguiente. A partir de las siguientes partidas patrimoniales, calcular e interpretar los ratios de garantía y disponibilidad y el fondo de maniobra. Y nos dan una información que debemos traspasar o trasladar a un balance. Al final nos dice lo siguiente: a la vista de los resultados de la ratio de garantía, la ratio de disponibilidad y el fondo de maniobra, ¿qué mejoras propondríamos a la situación financiera de la empresa? Bien, a partir de los cálculos de las informaciones que nos proporciona, obtendríamos este balance, ¿vale? Como veis, está equilibrado: total activo 27.000, total pasivo más patrimonio neto 27.000, y tomando las cifras de este balance vamos a calcular, de acuerdo con los datos ofrecidos en el balance, calculamos a continuación los ratios que nos han pedido. Por una parte, el ratio de garantía o solvencia, que se calcula dividiendo el activo entre el pasivo de la empresa. El valor obtenido es 1,8, que se encuentra en el intervalo de valores óptimos del ratio de garantía. Por lo tanto, la empresa tendría activos totales suficientes para hacer frente a sus pagos totales. Por otra parte, el ratio de disponibilidad, que se obtiene dividiendo el efectivo de la empresa entre el pasivo corriente, nos daría un resultado de 0,25. Los valores óptimos para el ratio de disponibilidad están entre 0,2 y 0,5, por lo que la empresa tiene un disponible suficiente para pagar una parte de las deudas a corto plazo, es decir, el pasivo corriente, aunque se encuentra en el valor más bajo del intervalo. Por otra parte, el fondo de maniobra nos indica la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, o bien, calculado de otra forma, la parte en la que los capitales permanentes están financiando el activo corriente, calculado como la diferencia entre el patrimonio neto más pasivo no corriente respecto del activo no corriente. En ambos casos el resultado sería negativo. Por lo tanto, al ser el fondo de maniobra negativo, indica que la empresa no tendría suficiente liquidez para pagar su pasivo corriente. Bien, por lo tanto, ¿qué debería hacer la empresa para mejorar esta situación? La empresa debería acortar los plazos de cobro a clientes y alargar los plazos de pago a proveedores. Además, debería renegociar deuda bancaria a corto plazo buscando plazos más largos de pago. Bien, pues hasta aquí la solución a estos ejercicios. Gracias por vuestra atención.